Bienvenidas y bienvenidos al podcast En Femenino y Plural, un proyecto audiovisual de Evercom, Agencia Creativa de Comunicación y Marketing, a través del cual pretendemos dar voz a mujeres inspiradoras de la comunicación, la creatividad, la publicidad y el marketing. Como sabéis, a lo largo de estos episodios estamos trayendo hasta aquí voces femeninas que conversan, debaten, argumentan y que están revolucionando y cambiando las reglas del juego del sector. Así que bienvenidos a un episodio más y esperemos que os guste muchísimo. Antes me gustaría echar, como siempre, la vista atrás y ahí os vamos a dejar la primera pistilla de la persona que viene hoy a vernos, que va a ser la protagonista de nuestro podcast de hoy. Y la persona de la que vamos a hablar es de María Cinta Balaguer, que, como sabéis, fue una periodista catalana. Además, está considerada la primera mujer locutora de la historia de nuestro país. Y ella consiguió hacer una cosa que en ese momento podría parecer absolutamente imposible, que fue reunir en un espacio, en un magazine, a mujeres de diferente índole para comentar, para debatir, para argumentar sobre distintos temas. Vamos a conocer un poquito más acerca de ella. María Cinta Balaguer es considerada la primera mujer locutora de la radio española. En 1926, con 28 años, consiguió conducir un magazín radiofónico, formato totalmente innovador para la época, contando con un equipo formado íntegramente por mujeres. Este magazín se incluyó en la parrilla de Radio Barcelona dirigida a mujeres. Se emitía cada 2 semanas, duraba entre 20 y 30 minutos y en él Balaguer difundía las creaciones de las oyentes con inquietudes literarias. Bajo su seudónimo Salus cubrió las primeras emisiones femeninas corales y dio voz en antena a las oyentes que enviaban sus escritos. Meses más tarde, el programa amplió contenidos y fichó a colaboradoras que hablaban de temas diversos del universo femenino. Así es como María Cinta Balaguer estableció la estructura del magazine que aún se escucha en la programación radiofónica actual. Y al igual que María, nuestra invitada de hoy es una persona que se ha convertido en un auténtico referente de lo que es la radio hoy en día, de los podcasts, que sabéis que han tenido un auge espectacular en estos últimos tiempos. Ella, la verdad es que ha hecho ya muchos proyectos, está muy curtida en el mundo de los podcasts, pero su formación viene de otro mundo completamente diferente. Ella estudió Historia del Arte, después hizo el máster de Periodismo del País y a partir de ahí empezó a escribir artículos, también hizo un proyecto audiovisual con El País muy chulo, que era Feminismo para torpes, si no recuerdo mal, e incluso después tuvo un libro que la verdad es que tuvo un éxito espectacular por parte de la crítica y del público. Además, ha recibido el reconocimiento Arcoiris por parte de la Asociación de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI por el Ministerio de Igualdad. Y sobre todo ella visibiliza muchísimo ese feminismo lésbico, también ha puesto en la palestra temas, ¿no?, que antes no se trataban nunca en el mundo radiofónico, relacionados con el colectivo LGTBI y actualmente protagoniza en multitud de podcasts, No sé, piénsalos, Saldremos Mejores, también, que lo conoceréis todos muchísimo, o Lo Normal, ¿no? Nerea Pérez de las Heras, bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad es que es un retazo este podcast para mí porque eres un auténtico referente del mundo de los podcasts. Nada. Y estamos encantadísimos de que estés aquí, de que nos des consejos, porque al final yo estoy empezando a hacer mis pinitos con esto de los podcasts. Se te da increíble esa mirada a cámara y además tenéis un setup divino, un 10. Muchas gracias. Y nada, vamos a hablar, sobre todo queremos escucharte a ti y que nos cuentes. A mí me gustaría empezar casi por el principio, ¿no?, por lo básico, que es cómo una persona que empieza a estudiar Historia del Arte de repente siente esta necesidad de comunicar y se da cuenta de que lo suyo es esto de los podcasts y además de contar la actualidad desde un punto de vista súper fresco, siempre con un toque de ironía y de humor muy característico. Y con esa frescura y esa capacidad de conectar tanto con el público que tienes y que tienes tú y que tienes con tus compañeras cuando hacéis los diferentes proyectos en los que estás. Cuéntanos un poco ese viaje. Pues el estudiar Historia del Arte fue algo vocacional, que es de una de las
decisiones con las que más a gusto he estado durante todos los años de mi vida adulta, porque hoy lo comentaba en otro podcast, decían, es verdad que era como medio en tono de humor, es verdad que no tiene salidas y tú eres la prueba viviente, es como todo lo contrario, ¿no? Todas las humanidades son las herramientas que te enseñan a pensar el mundo, a tener un sentido crítico, a mirar la historia de otra manera, a mirar las sensibilidades humanas. Eso es lo más importante que hay, ¿no? A crear. Y creo que el camino es natural. O sea, yo, después de terminar Historia del Arte, empecé a escribir en Cultura en varios medios. O sea, mi medio principal era la escritura. No me imaginaba a mí misma ni en los escenarios ni en el audiovisual, que fue lo que pasó después. Y llegué ahí por el feminismo. O sea, lo que me dio la patada en el culo fue la conciencia, el caer en una conciencia feminista, el darme como el testarazo este que nos damos todas las que estamos en la militancia de una manera o de otra, en algún momento de nuestra vida, y me generó muchísimas ganas de comunicar. O sea, me generó muchas ganas de comunicar y me despertó capacidades que yo no sabía que tenía, y me subí a un escenario por primera vez a hacer feminismo para torpes desde la inexperiencia, la guerrilla y el instinto más absoluto, y aquello fue creciendo, y ahora mi día a día es comunicar mi manera de ver la actualidad, es intentar entenderla, es, bueno, pues hacer lo normal, no sé si lo has llegado a mencionar, que es un podcast de contenido LGTBI, ser periodista con esa visión, seguir escribiendo y estar haciendo también militancia desde el teatro. Entonces ya, farándula radical, fue el feminismo, todo fue el feminismo. Pero has dicho, fue bueno, me di como un golpetazo de realidad, que yo creo que has dicho en algún momento nos pasa a todas. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuál es el punto de inflexión o cuál fue ese momento que dices, guau, esto no puede ser, ¿no? Fue en una revista femenina. O sea, yo soy una mujer con cierta conciencia social desde muy pequeñita, porque lo que me han enseñado en casa fui la típica niña peñazo, ecologista, obsesionada con la capa de ozono, llena de ansiedad por los plásticos, los mares. O sea, yo era esa niña, las injusticias, todo me preocupaba, la guerra, todo eran angustias. Y ya tenía esa predisposición. La base la tenías, estaba ahí. Y trabajando justo en una revista femenina, que es un lugar en el que parece que no te va a surgir eso, sino todo lo contrario, ¿no? Que están ahí supuestamente para reforzar los roles de género y los estereotipos patriarcales y la moda y la delgadez y la superación neoliberal y todas esas cosas. Bueno, pues en las revistas femeninas lo que hay es mujeres trabajando. Entonces hay espacio para ciertas temáticas que en aquellos momentos, que fue hace 12, 13 años, o sea, fue hace un montón, el feminismo o sea, yo me decía feminista, pero el feminismo no estaba arriba del todo de mis preocupaciones. Y fue escribiendo unas páginas que se llamaban Planeta Mujer, documentándome, leyendo, mirando estadísticas, fue mirando números, o sea, fue mirando cifras. Lo que te saltó el ojo. Lo que dije, vale, es que esto lo atraviesa todo. O sea, todo lo que te preocupaba, toda la redistribución de la riqueza, el trabajo doméstico, el racismo, o sea, todo lo que te preocupa está en este lugar que se llama feminismo, que es una palanca transformadora radical. Y ahí me empezaron a dar ganas. Ya no era como parte de un aparato ideológico que yo tenía, el que estaba incorporado al feminismo, sino que se convirtió en lo que me hace una ética que me hace pensar el mundo desde ahí y que para mí va cambiando. Uh-huh. Y cuando haces feminismo para torpes, que tú dices, yo lo hice desde casi el intuición, ¿no? Sí, del instinto, casi total, del instinto sí. más básico, y sí, fue sí, lo que sí, te permitió, y supongo que además te llevaría a romper un montón de barreras que no sabías que tenías, ¿no? Y que luego a lo mejor te fuiste sintiendo cómoda, sí, pero claro. subirte a un escenario por primera vez. Sí, fue muy lindo, pero muy difícil. Tiene que ser duro. ¿Qué escuchaste? ¿Cuáles fueron las primeras cosas que empezaste a escuchar de tu entorno y de no tanto tu entorno? Yo pensaba, las primeras veces que fueron siempre eran escenas de la vida diaria. Yo pensaba, esto, no sé, había el trabajo doméstico, era una de ellas, o ciertas cosas que se repiten mucho, el ni machismo ni feminismo, el que no se considere la conciencia feminista como una parte de la cultura general.
lo convertí en sketches que hacían el actor y la actriz. En directo, yo les iba dirigiendo en directo. A mí esto me parecía pues como que podría haber sido de repente una novela gráfica si yo hubiera sabido dibujar, que no es el caso, solo sé escribir. Y en cambio esto pues se me daba bien, y el hecho de estar aquí como manejando a dos muñequitos, como dos marionetitas en directo, que eran un chico y una chica. Al principio el personaje del chico estaba muy basicón y luego se fue complejizando más y enganchando más a la gente, precisamente por una crítica constructiva, por una mujer muy lista que me dijo es muy simplón, no vas a llegar al público masculino y esto tiene que llegar al público masculino, y entonces lo acerqué a un hombre más real, para que empatizara a la gente. Y en la primera vez en Matadero vi una escena, había una chica, una pareja muy joven, ella llevaba un carrito de bebé. Los dos se pararon, era en Matadero al aire libre, había público sentado y gente paseando. Y ellos se pararon, se quedaron a escuchar, y él hizo el amago de irse, y ella, que seguía con los ojos en el escenario, le hizo así. Alargó el brazo, sin mediar palabra, en plan... Esto te interesa. Ramón, aquí te están dando un pequeño recado, hermano. O sea, aquí está pasando. Y eso ha pasado todo el rato. O sea, lo que me ha dicho la gente, que igual alguien que se siente muy alejado, muy alejada del feminismo, no agarra el libro, pero sí lo agarra su sobrina, su novia, su vecina, su mejor amiga. Y entonces sí que lo que me ha llegado es: estos ejemplos que pones me ayudan a explicar cosas que yo no sabía cómo comunicar a mi entorno más cercano. Y ahí es donde funciona. O sea, al final, de verdad que es que los grandes cambios funcionan en las casas, en el tú a tú. En el boca a oreja, ¿no? O sea, parece que estamos en un contexto político hiperpolarizado, pero nuestros entornos, nuestras casas, nuestros grupos de amigos no están tan polarizados. O sea, ahí convive de todo y negocian muchos tipos de vida. Hay margen, ¿no?, para el debate y para el intercambio y para la construcción. Exacto. Que al final es lo que deberíamos intentar todos. Claro, para construir. la convivencia. Qué bueno. Y a partir de ahí viene un poco todo lo demás, ¿no? Te van llegando un montón de proyectos. Me hace mucha gracia porque te escuchaba el otro día en una entrevista y decías: yo es que ya cuando no estoy haciendo un podcast es que no me hallo. No sé qué estoy haciendo. No sé muy bien qué estoy haciendo. Y han venido un montón de proyectos, algunos pues que has construido tú sola, otros donde colaboras, algunos que co-creas, por decirlo de alguna forma. De todos los proyectos, me imagino que cada uno de ellos te ha enseñado siempre algo, pero de esa persona de hace 12 años que de repente se da cuenta de: ostras, aquí está pasando algo, estoy viendo que las cifras me están trazando algo, que me están dibujando algo que era lo que siempre fue me ha una preocupado. urgencia. O sea, lo que me dieron las cifras fue: esto estaba en mi cabeza, pero ahora hay urgencia. Y te ordenaron y hay que transformar. ¿Cuál de todos esos proyectos crees que ha sido más transformador, más movilizador? ¿De cuál te sientes especialmente orgullosa de decir: jolín, pues estoy poniendo realmente mi granito de arena? Esto está teniendo un pozo, está cambiando las cosas? Todos en diferentes maneras, todos. Es imposible decirte que uno más que otro. Feminismo porque fue el primero, pero ahora me parece que mi cabeza ha cambiado mucho y que la sociedad ha cambiado mucho y que la formación de la gente afortunadamente ha cambiado mucho y se ha quedado un poco demasiado básico. A mí se me queda corto. A las mujeres y a los hombres de mi entorno creo que también, y tengo que ir hacia otro sitio. Pero es que cada uno tiene una cosa. O sea, la obra de teatro que hago con Olga Iglesias es una... El otro día se la prescribió su psicóloga a una chica del público que vino y luego me vino a decírmelo. Entonces, y ahí se habla de cosas muy profundas. Una parodia de talk show de la televisión denostada absolutamente de Telecinco, en la que se habla de los problemas personales de una persona elevados a lo estructural para llamar a la gente a que se identifique con un sujeto que es una mujer cerca de los 50, lesbiana, de provincia, súper precaria, con la que a nadie le apetecería en un principio identificarse, que no sería una heroína clásica, ¿no? Convertirla en una heroína clásica y decir: bueno, tú a lo mejor no tienes nada que ver con ella, pero de verdad que es que estamos todos en el mismo caldo, que es lo que te decía antes, ¿no? Esos consensos y esas negociaciones. Entonces, como hemos llegado hasta aquí, tiene una parte de profundidad que
que es muy importante. Lo normal es más periodístico, que lo hago con Antonio Nuño, y son todos reportajes más cuidados, más reposados. Y en lo normal lo que intentamos hacer, el hueco que intentamos cubrir, es la gran deuda que tiene la sociedad con las personas LGTBI, que es la memoria histórica. Porque no ha habido una reparación, hay figuras que han desaparecido, las voces que pueden contar la grandísima represión, encarcelamiento, campos de concentración incluso que hubo, están muriéndose. Eso es un trabajo que hay que hacer. Y luego saldremos mejores con Inés, pues es una maravilla. O sea, eso es un desahogo del día a día, un pensar la realidad y un estar en una conversación como de amigas. Lo que tienen en común todas las cosas que hago es que las hago con gente a la que me unen cosas importantes. O sea, valores amistad básicos. Y mucho amor, mucho respeto mutuo, mucha alegría, mucho entusiasmo de estar juntas. Sí, eso es una suerte, eso es un privilegio. ¿Y cómo compaginas proyectos tan distintos? O sea, realmente te has convertido en una figura súper reconocida. O sea, ¿cómo se gestiona ese aluvión un poco de popularidad, podemos decirlo, aunque es así? Sí. ¿Y cómo lo gestionas? ¿Cómo también haces para estar en todas partes a la vez, para no perder tu esencia, para no perderte un poco en este es mi objetivo? Porque entiendo que es absolutamente clave poner los pies mucho en el suelo y decir, o sea, esto es lo que yo quiero conseguir, este es mi objetivo, este es el camino, no quiero desviarme de ahí y tener la cabeza muy centrada, ¿no? ¿Cómo se gestiona todo eso y esta cantidad de proyectos que co-creas al mismo tiempo o en los que participas? Es que yo no tengo un objetivo más allá de el presente. O sea, lo que tengo es un presente. Yo tengo unas preocupaciones presentes, latentes y que me movilizan mucho. Y en las que hay parece antagónico, pero hay una rabia sanadora. O sea, yo estoy llena de una rabia sanadora, de una rabia positiva, de un entusiasmo por el cambio. Entonces, no estoy viendo, pues claro, una sociedad con renta básica universal sería el objetivo mío y el de todo el mundo. O sea, no tengo un objetivo mío para mí de quiero llegar a ganar un no sé qué o estar en tal televisión, en absoluto. O sea, yo quiero vivir tranquila, hacer cosas que me den alegría, hacer cosas en las que creo, y eso es todos los días. Y eso se mantiene el centro y se mantiene el suelo porque tengo la fortuna de haber podido hacer mis pequeñas familias en cada uno de estos podcasts y de estos contenidos, y no estar sola o en una empresa o en un sistema autoritario en el que hay una jefa que te pide determinadas cosas, que también he estado ahí toda mi vida laboral, en las que bueno, pues son chantaje, trabajo, renta, fin, tengo que hacer esto porque me pagan esto. No. Ahora es otra historia, o sea, ahora es un paseo maravilloso y que es imposible no estar centrada. Es imposible no estar centrada. Es que es imposible. Porque estás haciendo lo que te hace feliz. Claro, yo no estaba centrada cuando colgaba abrigos en un guardarropa y estaba menos centrada, porque me pasaban un montón de cosas a las que era un poquito más difícil dar salida, claro, ¿no? Desde ahí, que también se pueden dar salida desde ahí. O sea, luego tú sales de tu guardarropa y te vas a tu asociación vecinal o te vas a tu sindicato. Sí, pero bueno, que te costaría más digerir o gestionar en ese momento que estás haciendo algo que te incomoda, ¿no? Y sin embargo ahora haces lo que te gusta y eres feliz con ello. Me parece muy bonito una cosa que has dicho y es algo que se repite, ¿no? Fíjate que llevamos poquito todavía con el podcast, pero se repite en todas las mujeres estupendas que venís. Y es que decís que todo parte de la indignación, de la rabia, de la injusticia, ¿no? El otro día estaba con nosotros Nura Marla Martí y decía exactamente lo mismo. Decía, yo era una niña permanentemente indignada. Y tú lo has dicho también. Sí. Has dicho, mi base es que yo, no estaba de acuerdo en cómo gestionamos el tema del medio ambiente. Estaba indignada con esto, estaba enfadada, frustrada con esto, ¿no? Y todo parte de ahí y cómo luego canalizarlo para hacer otro tipo de cosas, ¿no? ¿Qué le dirías a otras mujeres que están en esa situación, ¿no? Que están con ese mismo grado de indignación para que construyan algo que primero las haga felices a ellas, porque yo creo que el amor hacia lo que haces es lo primero que te hace destacar y que te hace hacer grandes cosas, y segundo, para que realmente conviertan esa indignación en algo
en algo pues que transformador, en una energía transformadora y de cambio. Hay mucha alegría en la indignación, hay mucha alegría en la indignación. Lo que a mí me preocupa y me da repelús es estar cómoda en un mundo en el que, para que tú tengas 6 faldas de tubo de diferentes colores, haya un tercio de la humanidad que esté en la pobreza más absoluta, o chavalas de 7 años cosiendo por 2 euros. Eso es lo que... O sea, si estás en eje y cómoda con eso, wow, te estás perdiendo mucho, o estás haciendo un gran esfuerzo de ceguera o no te estás enterando. Si estás cómoda con que científicamente sepamos que los recursos son limitados, pero el sistema económico los sigue absorbiendo en una máquina imparable y en la que parece además que no tenemos agencia, ¿no? Que vamos hacia el borde del precipicio y no podemos hacer nada y no podemos cambiar, porque es que esto tiene que ser así, como si el capitalismo fuera más fuerte que la vida. Nunca recuerdo quién dice esta cita, pero que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, cuando no estás indignada con eso, mínimamente, has tenido que hacer un gran esfuerzo que casi es peor. Entonces, miremoslo de otra manera. O sea, el cambio, la transformación conlleva de verdad gran entusiasmo, porque volvemos a una esencia nuestra, que es para lo que estamos aquí, para juntarnos, para mejorar y para convivir. En el Saldremos Mejores hicimos un programa con asociaciones vecinales y con colectividades. Trajimos a un chico que está en un sindicato, a una compañera mía de la asociación vecinal de la ELIPA y a Jason de Espacio Afro, que es una organización antirracista, pero que también es una organización de barrio que está abierta a todo el mundo. Y lo que decían ellos, claro, es que es como, bueno, nos hemos movido hasta aquí por la indignación, pero a todos lo que les unía era una pues lo que busca una paz, o sea, lo que busca todo el mundo en las clases de yoga y en el mindfulness y en las chorradas y en el horóscopo y en el voy a meditar y en el me voy a hacer un calendario con bullet points, está en juntarse con otras personas y cambiar cositas pequeñas. En tu comedor, o sea, en tu despensa solidaria, en tu organización antirracista donde te montas una charla, en discutir con la del huerto de tu barrio por si plantas berenjenas o brócoli. Entonces, y ellos decían, hay gran alegría, o sea, esto no es un trabajo que yo le doy gratis a la comunidad, no, es que de repente esa comunidad que nos han arrebatado y nos han colocado en que estás sola en el mundo y no puedes hacer nada, te das cuenta de que esa inagencia que parece que tienes respecto del colapso, la tienes en lugares pequeños y cada vez la puedes ir teniendo más. Y eso es lo más placentero que existe. ¿Y cómo ves, por ejemplo, las generaciones más jóvenes ahora, que muchas veces hablamos de que son generaciones que están mucho más concienciadas, que oye, pues compran con más cabeza, ¿no? Lo que están consumiendo, son más conscientes en todos esos sentidos, pero luego muchas veces a mí me llama la atención porque cuando te vas al dato, que lo comentabas antes, cuando te vas al número, ves que hay bastantes incoherencias, es decir, me gusta hablar de que soy muy ecologista, me gusta hablar de que soy muy sostenible, me gusta hablar de que soy súper feminista, súper abierto, etc. Pero luego la realidad es que consumo en, a lo mejor, plataformas de moda que son auténticas máquinas destructoras de personas. Son mataderos. A lo mejor, oye, entre esto y esto, que esto me cuesta más barato porque es una producción ecológica, o sea, más caro porque es una producción ecológica, compro esto otro, aunque porque es más barato. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Tú también sientes esa dicotomía un poco social que se está produciendo en las generaciones más jóvenes? Bueno, yo creo que la conciencia también es un privilegio, ¿eh? O sea, que el comprar algo que es un poco más caro es que al final la que tiene que ir a una entrevista de trabajo e ir medianamente con algo que parezca nuevo no se puede permitir que lo haya fabricado alguien que come 3 veces al día. Entonces, es como, bueno, en una camiseta que cuesta 7 euros hay muchas veces 2 pobres, uno el que la fabrica y otro el que la compra. O sea, que tampoco se puede culpabilizar, no se puede culpabilizar individualmente a las personas ni de esta generación, ni de la más joven, ni de la más mayor. Hay que culpabilizar sobre todo a empresas y responsables políticos, ¿no? Hay que empujar ciertas opciones políticas.
lo que tenemos es que, claro, yo hablo con estas cámaras de eco de gente jovencita muy concienciada con el medio ambiente o con los derechos de las mujeres o los derechos LGTBI y les veo súper ubicados, pero luego leo estadísticas y los chavales jóvenes creen que el feminismo es una cuestión pues opresiva para los hombres, que no les incluye en absoluto, que la violencia de género es un cuento, que la formación feminista que intenta corregir la historia como nos la han contado, o sea, ahí es nada, es adoctrinamiento, eso es un retroceso brutal, o un avance, como decía Cristina Fallaras el otro día en un reportaje, en una columna de Público, un avance hacia la dirección equivocada, un avance imparable hacia la dirección equivocada. Esa gente está ahí, los chavales están ahí. Y yo creo que las feministas, las comunicadoras feministas, no me canso de repetirlo, tenemos que hacer un ejercicio ya de autorrevisión y de enterarnos de por qué no hemos conseguido captar, seducir, convencer a los chavales de 12 a 25 años que votan la extrema derecha, que siguen a youtubers que emprenden campañas de acoso contra comunicadoras feministas, porque es que les han captado ellos. Y a mí no me apetece culpabilizar a un crío de 15 años, porque a mí me llega hate, o sea, me llegan mensajes muy violentos, que algunos a la vez me dicen que ojalá te violen y que estoy inviolable ya por la edad que tengo, en el mismo mensaje, o sea, esa es la movida. Claro, tú te metes en sus perfiles y son chavales de 17 años con su perro en la sierra, dándole un beso a su abuela, con su novia, que es como, ¿por qué estás ahí? O sea, cuantísimo me gustaría descubrir de qué manera puedo hacerme entender que hubo un momento, que fue el momento de feminismo para torpes y que por eso a mí se me ha quedado un poco antiguo, en el que necesitábamos sacar esa rabia y hacer así, reírnos y ponerles a caer de un burro y muchas cosas que eran muy necesarias y que siguen siendo muy necesarias en algunos contextos, pero que siguen siendo nuestros sobrinos, nuestros vecinos, nuestros... Has dicho que algo hemos fallado, ¿no? para realmente no hacer llegar el mensaje de lo que es el feminismo realmente, ¿no? Claro. Porque hay tanta confusión en torno a lo que es el feminismo que muchas veces nos cuesta hasta nosotras diagnosticar o ver determinadas actitudes nuestras propias que son totalmente machistas, ¿no? Y muy poco feministas, desde luego igualitarias, ¿no? Si tuvieras que hacer un análisis, lógicamente esto partiría de una reflexión mucho más profunda, ¿no? Pero si tuvieras que hacer un análisis de esto, ¿qué crees que ha fallado? ¿En qué crees que podíamos haberlo hecho mejor para transmitir más el mensaje y hacerlo llegar realmente a todo el mundo? Porque al final lo único que habla el feminismo es de igualdad. Es de igualdad. Estamos en el camino. 100%. Estamos en el camino. O sea, esto es unos traspiés y se ha visto en todas las olas del feminismo y es de verdad que es comprobable porque es una tendencia la reacción. O sea, después de cada grandísimo cambio que han arrastrado las mujeres, que ha cambiado toda la sociedad, ha habido un momento de reacción y ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Ha habido un momento pues después de la Primera Guerra Mundial se incorporan al mundo del trabajo, a las fábricas y tal, y luego hay que hacer una propaganda brutal para volver a meter a las mujeres en casa rápidamente, para volver a los polisones, a las faldas así abullonadas, incluso a los electrodomésticos, aunque Betty Friedan, la pobrecita, está muy machacada pero a mí me parece que tiene cosas que sirven, o sea, que aunque fue una señora muy burguesa pues, y un poco lesbófoba, pues tiene cosas que sirven. Y una de las cosas que yo saqué de la mística de la feminidad, de este libro mítico que me interesa muchísimo, era que los electrodomésticos y los polvos para hacer galletas y tartas y tal no podían ser como demasiado fáciles, que siempre tenía que intervenir la mujer, la señora de la casa, para sentirse útil de alguna manera. Entonces, que eran o sea, en vez de darte 2 polvos o dártelo todo en una caja, tú tenías que poner tu toque de la leche que normalmente usaras o hacer algún proceso aparte.
eso es un esfuerzo estratégico publicitario para colocarnos constantemente en el lugar al que se supone que pertenecemos. Y esto ha pasado muchas veces. Y esto es lo que está pasando ahora otra vez. O sea, esto es el bofetón gigante de reacción. Pues nada, rearmarse y a seguir. Si es que lo que es el feminismo es el movimiento más vivo que existe y más transformador. Si nos dicen todo el rato que es que claro, estáis discutiendo, pero ¿cómo no vamos a discutir? Pero es que esto no es un decálogo estático. No, esto nos vamos revisando cada una y se va revisando la sociedad y es todo el tiempo y todo el rato el consenso y todo el rato esa negociación y ojalá sea así siempre. Yo venía aquí para esto, o sea, a mí me interesaba por eso. Totalmente. Y fíjate, me parece muy interesante y además eres la persona perfecta para hablar de este tema porque tocas muchas veces cuestiones relacionadas con el colectivo LGTBI y ha habido bastantes luchas, ¿no? Con el tema del feminismo, la defensa también de los intereses muchas veces de algunas de las personas de los colectivos LGTBI entre las propias feministas, ¿no? Y esto, claro, ¿crees que también ha hecho mucho daño al movimiento feminista y sobre todo no daña un poco y socava un poco esa sororidad por la que deberíamos estar apostando todas para que realmente el feminismo sea cada vez más una realidad? Lo que ha pasado es que creo que ha habido una confusión grande y una discusión mal enfocada en la que se ha hablado todo el tiempo del sujeto político del feminismo, que tiene que ser mujer determinada biológicamente, tal, con los roles perfectos para luego destruir esos roles, ¿no? Que es un poco contradictorio, y se nos ha olvidado el objeto del feminismo. O sea, tanto hablar del sujeto, de ponerle unos límites perfectos al sujeto político del feminismo, de modo que el sujeto político del feminismo en un momento dado es más Rocío Monasterio que Paca la Piraña, con lo cual ya no entiendes nada, o sea, que una mujer prostituida, obrera, pero trans, que una mujer de derechas, cómplice con un sistema asesino, absolutamente y militantemente machista. Entonces, claro, lo ves en sujetos y te confunde. Yo creo que eso ha confundido mucha gente. Y nos hemos enrocado en las posiciones de quienes decían, no, que es que vamos a ver qué es una mujer, a quién estamos defendiendo, qué es una mujer. Es como, no, que es que el feminismo tenía un objeto, tenía un objetivo, tenía unos objetivos, los de igualdad de hombres y mujeres, y eso pasa por revisar el sistema de arriba a abajo, o sea, por revisar la intimidad de las casas y lo público de las estructuras, y es tan difícil como eso. Ha habido una discusión que se ha planteado en unos términos con una lógica de bandos, dañina. Ha habido personas polarizada, en la que no cabían los matices. Estás conmigo o estás contra mí. Me coloco en el bando en el que si me insultan mucho en un lugar, automáticamente me expulsan de una patada al otro. Entonces eliminas la capacidad de pensar porque todos son emociones, sobresaltos, cabreos. Y bueno, pues es un bache, este es otro bache a solucionar y en proceso de ser solucionado. Pero la batalla se ha dado en Twitter, que es una plataforma privada que premia el insulto y la hostilidad. Y la polarización. Entonces, claro, pues obviamente, pero vamos, que esta discusión entre intereses del colectivo e intereses feministas no es de ahora, o sea, esta discusión ya estaba en unas jornadas en Granada en 2010, ya se estaba dando, y esto se lleva hablando muchísimo tiempo, o sea, son debates de verdad que son muy antiguos, pero ahora nos han polarizado mucho más. Yo me niego a expulsar a compañeras con las que discrepo en ciertos temas, de verdad. O sea, me niego al conmigo contra mí. A esa polarización absurda. Me niego. Que no construye en ninguna dirección, desde luego. Algo de todas formas estarás haciendo muy bien para que realmente pues tengas tantos proyectos encima de la mesa y estés haciéndolo también con el tema de los podcasts. ¿Qué es lo que tiene este formato que lo hace tan absolutamente mágico y especial? A mí diré que yo soy una enamorada de la radio y que de todo lo que he hecho como periodista me parece que es lo más bonito que hay. Cuéntanos tu punto de vista. Joder, muy lindo, es que es muy lindo. Bueno, tú lo estás disfrutando ahora y me imagino que esta respuesta la tienes, o sea, que lo sabes.
tiene algo... Me encanta la radio, me parece imbatible. Mi proyecto de final de máster lo hice de radio, me gusta muchísimo. A consumo, me gustan los audiolibros, o sea, el estar acompañada. Creo que hay algo de que el ojo está un poco agotado, o sea, que se ha dado que el ojo está un poco agotado, entonces ahora por eso los contenidos son de audio, para que la gente pueda además moverse. Sí, hay algo de eso, pero también hay algo de que hay una intimidad en los formatos de podcast y una cercanía con la gente que te escucha o con la gente a la que escuchas, porque a mí me pasa, o sea, no solamente las seguidoras de Saldremos Mejores o de Lo Normal, Nerea, ay, perdón, es que tengo la sensación de que te conozco. Y cuando se ponen a hablarme, yo tengo la sensación de que las conozco a ellas también. O cuando me mandan un mensaje directo en Instagram, es que yo hablo en femenino, pero hay muchísimos chicos. Hablo en femenino por costumbre, pero muchísimos chicos. Hay algo de la intimidad, de que hay alguien que te está hablando de tus cosas muy cerquita y al que le haces un seguimiento y todo siempre es igual. A mí me pasa también con Clara Tiscar, que escucho Criminopatía, que soy una enganchada radical, y me la pongo por la noche en el móvil a veces, esos crímenes, el Hola Criminópatas, que cuando la conocí, claro, era pues mi amiga Clara. Claro, la hablas como verdad, claro, es verdad que te pasa, que tú pensarás que estará pensando, luego pensándolo fríamente esta otra persona, porque la he tratado como si fuera mi amiga de toda la vida. Sí, totalmente. Pero bueno, es muy bonito, la verdad que sí. Cuéntanos que si tuvieras que decir algún referente, alguien que, no sé, a la que admires muchísimo, al que admires muchísimo. A ver, me gusta mucho, esto va cambiando casi cada semana. Me gusta mucho, me parece muy visionaria Margaret Atwood, que es autora del Cuento de la Criada, pero de muchísimos libros de ciencia ficción que tienen más de realidad que la propia realidad. También Octavia Butler, también es una escritora de ciencia ficción. Me gustan mucho las escritoras de ciencia ficción. Me gusta muchísimo María Galindo, estoy leyendo ahora un libro de María Galindo y me chifla. Me gusta muchísimo Marta Peirano, que tiene una visión súper radical y súper transformadora del mundo digital y del cambio climático y de cómo confluyen estos dos aspectos de nuestra vida que son todo. Ellas son ahora mismo las voces como que te resuenan, sí, ¿no? Esas son las voces que tengo así como encima en la mesita de noche y de las que voy tirando, las que me obsesionan ahora. Y si tuvieras que decir, joder, este proyecto lo tengo ahí y lo quiero hacer, un proyecto que tengas ahí. Estoy haciendo otro proyecto, o sea, estoy empezando otro proyecto de teatro con algunas de las compañeras que estaban en cómo hemos llegado hasta aquí. El teatro me gusta mucho. Pues me apetece hacer ficción en teatro. Creo que esto se va a parecer más a la ficción, porque siempre estoy con el discurso político y a lo mejor me apetece pasármelo bien. Necesitas respirar un poco. Bueno, claro. Que me apetece pasármelo bien y que me apetece contar otro tipo de historias. Debería escribir otro libro, tengo una novela a medias, debería escribir otro libro, pero para eso hace falta muchísimo tiempo, más del que tengo. A ver si el verano que hace mi novia su tesis la termina y me pongo yo en el ordenador. ¿De qué está haciendo la tesis? Y me animo. Sí, es complicadísima de explicar. Es en el siglo XVII como la llegada del... es como que la moneda ya no vale lo que vale la moneda, porque no son de oro, son de cobre, entonces su valor empieza a ser simbólico. Y esto es una revolución, claro, es como las criptomonedas en ese momento. Y pasa lo mismo con el lenguaje. O sea, el lenguaje, hay un que el lenguaje y la realidad se separan. Es el momento de la Dorotea, que es muy raro, claro, de la poesía de Góngora, que es simbolista rarísima. Entonces, ya el lenguaje pierde valor, el dinero pierde valor y todo eso es parte de la misma crisis de separación entre objeto y significado. Es interesantísimo lo que hace. No sé si he sabido explicarlo bien, Dios mío. Estáis espero que no lo vea. entretenidísimas en casa. Sí, a mí me apasiona. Todo lo que me cuenta me encanta. Sí. La verdad que todo lo que me cuenta me encanta porque son historias que parecen muy abstractas, pero que son muy útiles y
muy estimulantes para la cabeza. Qué bueno. Oye, pues muchísimas gracias, Nerea. Me ha encantado tenerte. Mil gracias. Me ha encantado conocerte así. Me ha encantado la charla. En persona. Y nada, espero poder verte la próxima temporada por aquí también y que te vaya súper bien, que vayamos viendo cómo triunfas y cómo transformas el mundo, que nos está encantando pues todo lo que estás haciendo. Muchísimas gracias por invitarme de corazón, de verdad ha sido divino. Y a los demás, pues muchísimas gracias también por escucharnos y nos vemos en la siguiente. Podéis vernos como siempre, escucharnos en iVoox, en Spotify y en YouTube. Muchísimas gracias, chao.